Bien, estamos de vuelta en edición nocturna y esta noche la vamos a dedicar, o le estamos dedicando, a una conversación de mucha utilidad para la justicia dominicana, incluso para la tranquilidad del pueblo dominicano, porque se trata de una manera de hacer justicia. Y una de las maneras de hacer justicia, y lo estamos hablando desde el punto de la perspectiva de la lucha contra la corrupción. Y al principio del programa le preguntaba a mis distinguidos invitados, 3 conocidos abogados dominicanos, si la lucha anticorrupción que se lleva a cabo desde el gobierno dominicano y del Ministerio Público es auténtica o simplemente, como diría yo, mediática. Yo le pregunto, es muy difícil predecir el futuro y no pretendo que ustedes lo hagan, pero ¿cuál puede ser el desenlace después de esa decisión del tribunal con relación a excluir del expediente de Odebrecht las llamadas delaciones premiadas? ¿Significa eso que el expediente se va a derrumbar y que no va a haber justicia en este caso? El expediente se derrumbó. ¿Se derrumbó? Se derrumbó. Con la exclusión de la delación premiada, el expediente se derrumbó. Entonces no hay posibilidad de una sentencia acusatoria. A mi juicio no la hay. Y es lo que nosotros lo venimos diciendo desde la audiencia preliminar. Nosotros decíamos que el edificio acusatorio del Ministerio Público no tenía zapata y que se iba a desplomar. De hecho, se debió desplomar en la audiencia preliminar, pero no voy a entrar en detalle ni en consideraciones con relación a esa audiencia porque ya pasó un tiempo. Sí, lo pasado pasó. Ya pasó un tiempo. Ahora, ¿qué es lo que se está demostrando ahora en este juicio? Todo lo que nosotros habíamos dicho, de que no había manera posible de mantener ni sostener ese caso, porque no hay un expediente, no hay un caso. El caso de Brecht realmente fue toda una farsa montada y justamente recausando aquí el tema de esta noche. Ha sido una instrumentalización. Ahora, los sobornos existieron porque la empresa lo admitió. Pero y ahora, lo admitió en medio del proceso, inclusive con los interrogatorios que se hicieron, pues muchos dijeron, bueno, yo sé que eran amigos, yo no vi, yo no verifiqué, o sea que hubo prácticamente una retratación de lo que originalmente se había hecho. Bueno, entonces evidentemente el asunto se debilita. Ahora, aquí hay una tendencia, y volvemos al punto en que el doctor Marrero hablaba al final del segmento anterior, una tendencia a enviar a todos los acusados una medida de coerción y enviarlo a prisión. Y a mí me parece que eso es una negación de libertad, una negación de un derecho de los acusados. Miguel, yo soy partidario y lo he sostenido porque independientemente de que uno procura que la corrupción se sancione, pues tampoco quiere que se vaya a un paredón y sobre todo que se respete el debido proceso y sobre todo se garantice lo que son los derechos fundamentales de las personas. Yo soy partidario y sobre todo cuando Tiago abundaba de que el Ministerio Público no se sabe si intencionalmente o por ignorancia comete errores. Particularmente yo soy pro investigación de lo que hacen los Estados Unidos. Los Estados Unidos dan soga, hasta que llega un momento que te pisa la soga y te presenta cargos. Y no llevan el caso a los tribunales hasta que no estén seguros. Hasta que no estén seguros. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que se ha llegado porque nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, ¿no? Se entiende que con presentarle a la sociedad 7 gente con unos cascos protectores, con una parafernalia de seguridad, que el día pasado vi yo el caso, por ejemplo, de Faña, que eso no debió llegar ahí, ¿cómo lo trasladaron? Óyeme, o sea, tú no puedes vender... Con chaleco de bala. Tú no puedes vender... No, entonces al día siguiente, cuando dan la libertad, ya prácticamente la persona andando libre. O sea, ¿cómo cambió la seguridad de ese imputado de un momento a otro? Es que se juzga públicamente y ahí es que está el gran error que me parece tiene el Ministerio Público y los medios de comunicación que juzgan. Sí, claro, son tribunales sumarios. Sí, completamente. Sí. Aún incluso cuando no hay elementos suficientes en el momento correspondiente para condenar. Es lo que hablábamos ahorita de ese populismo penal que en ocasiones lo que se trata es de llevar a la horca a una persona sin consideración alguna los hechos y pruebas correspondientes. A mí me extraña, desde mi perspectiva de periodista, ¿no? Incluso de historiador, me extraña mucho, por ejemplo, que un juez dicte
un caso, ¿no? Y dicta inocencia de un acusado, que se supone que es puesto en libertad inmediatamente. La gente se supone que del tribunal debe irse a su casa. Sin embargo, aquí después, incluso por encima de la sentencia de un juez que declara inocente a un acusado, se le esposa de nuevo y se le lleva nuevamente a la cárcel para soltarlos 3 o 4 días después. A mí me parece que eso es terrible. Hay procesados que en libertad han encontrado la muerte en la cárcel. O sea, ya con la libertad, tú me puedes corroborar de que hay referencia de que personas ya con la libertad, por ese proceso burocrático, han encontrado la muerte Ahora, en motines. A mí me parece también que es una debilidad del juez y una falta de responsabilidad, porque el juez, cuando ve que declara inocente a una persona y dispone su libertad, si ve que las autoridades y los policías lo están encadenando de nuevo, debe decirle: mire, usted no puede hacer eso. No tienen la fuerza. De hecho, se han producido en proceso de habeas corpus que en la misma sentencia dice en libertad desde la sala. Desde la sala. Y se lo llevan. Deben pronunciarse así siempre, de realidad, que es libertad del salón de la audiencia. Lo que pasa es que al final, el problema que tenemos es que tenemos un ministerio público y una policía a la vez, porque se combinan acá. Ministerio público policial. Muy arbitraria, demasiado arbitraria, y eso provoca justamente que tengamos este tipo de situaciones. Primero, para el Ministerio Público no existe otra medida de coerción que no sea la prisión preventiva. No existe. Y eso es, digamos, todo lo contrario al espíritu de la Constitución con relación a la medida de coerción. La medida de coerción, dice la Constitución, todas son excepcionales. Y en el caso de la prisión preventiva es excepcionalísima por la naturaleza que es. Claro, es la privación de libertad de un individuo. De un individuo que se presume inocente. Que se presume inocente. Y luego, ustedes hacían referencia al tema de los cascos, de los chalecos antibalas. Eso es una praxis que lo que pasa es que aquí todavía no ha habido un tribunal que diga que eso es una violación al derecho a la imagen del imputado y anule una investigación o anule un proceso. Porque ¿bajo qué circunstancias se puede justificar que una persona que se presume inocente se le coloque en todos estos cascos, todo este andamiaje de seguridad, todos estos guardias, toda esta superprotección, y además de eso se le firme como tal? ¿Quién repara el daño al honor, a la imagen de esos imputados que luego a lo mejor el Ministerio Público, por ejemplo, en el caso de Brecht, archivaron a 7 personas? ¿Quién le repara el honor a esos imputados que recibieron? Si finalmente son declarados que inocentes. El Ministerio Público al final no encontró nada, dicen ellos, y no acusó, y por lo tanto, ¿quién le repara el honor a ellos de que en el caso de Brecht particularmente fue una fírmica mandada a hacer por la propia Procuraduría General de la República para luego distribuirla a los medios de comunicación? Y eso en cualquier otro país, ese es un tema interesantísimo para mí. Bueno, es para someter a un juicio disciplinario a los fiscales. No solo juicio disciplinario, y también la responsabilidad del Estado con respecto a reparar a esas personas. Tiago hablaba justamente del derecho al honor, buena imagen, buen nombre de esa persona, un derecho constitucional. Son derechos constitucionales que deben ser indemnizados en caso de violación. ¿Qué pasa? Y era algo que mencionaba ahorita, y lo he mencionado de hecho en varias ocasiones, ese populismo penal, esa juzgar a través de los medios de comunicación, comunicar o informar con nombres, con detalles, un proceso que todavía no ha sido juzgado. En cualquier otro país, con una mínima institucionalidad, eso genera, como usted estaba mencionando hace un momento, la nulidad del proceso, y las sanciones también de aquellos que han ejercido ese proceso de esa manera. Y en nada contribuye con la lucha contra la corrupción. Al contrario, lo que hace la desacredita. Claro, y sobre todo que aumenta la percepción de que finalmente se trata de un asunto totalmente mediático. A pesar de que hay un principio básico de libre expresión, de que los medios de comunicación y todo ciudadano tiene derecho y libre acceso a todo aquello que pueda afectarlo, ¿no? Ya sea en ambiente privado o ambiente público, pero a mí me parece absurdo y contradictorio el hecho de que se permita que fotógrafos y camarógrafos firmen un juicio en todas las etapas del juicio. A mí me parece eso absurdo porque se dicen cosas ahí y después las versiones periodísticas, mediáticas de lo que se dice ahí, a veces prácticamente son acusaciones ya formales y condenas formales ya en la imagen y en la mente de la gente que ve ese proceso. Eso no está prohibido. Lo que pasa es que, bueno, el código ahí en esa parte establece que el juez es que decide si entra o no
Pero un juez no violaría el derecho de nadie si prohíbe eso, ¿no? No, porque el Código Procesal Penal le faculta a él decidir. Siempre y cuando no sea un juicio, bueno, porque hay que decirlo claro, si es un juicio, el juicio es público y y que sea público es una garantía incluso del propio imputado. Ahora, ya en procedimiento que no sea juicio, dice preliminar o una medida de coerción, es una facultad del juez. Sí, perdón, pero si nos centramos en temas de corrupción, ahora, si por ejemplo nos encontramos en un proceso de violación a una persona donde hay asesinato de niños, etcétera, hay elementos que impiden justamente que la publicidad se lleve a cabo. Y cuando se trata también de procesos seguidos a menores. Sí, a eso me refiero. Yo llamo a eso pudor informativo. Los medios deberían cuidarse. Bueno, aquí que copiamos tanto, por ejemplo, en Estados Unidos lo que hay es un relator y hay un dibujante. Un dibujante, sí. O sea, nadie ve una imagen, una foto tomada a una persona que se está haciendo juzgada. Hasta años después donde se hace público. Ahora, por eso... hay mucha gente que entiende, no sé si tiene validez o es una exageración, que las fallas en todos estos procesos judiciales lo que han hecho es debilitar la lucha contra la corrupción. ¿Ustedes comparten esa percepción? Sí, totalmente de acuerdo, porque al principio, por ejemplo, cuando llega la nueva administración, que se anunció la realización de auditorías por parte de la Contraloría, nosotros salimos al frente. Dijimos, es un absurdo. La Constitución establece cuál es la función de la Contraloría y de la Cámara de Cuentas. En consecuencia, como no se confiaba en la Cámara de Cuentas, pues se hizo por la Contraloría, pero esas auditorías no tienen ninguna validez en términos de hacerla valer en un juicio penal. Ahora, al iniciarse todo esto y ver que se hicieron muchas denuncias de irregularidades, no se han presentado las denuncias porque no se tienen los avales periciales que te puedan demostrar que realmente se hizo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la población que demandó cese de la impunidad, castigo a los corruptos, cuando ve que transcurre el tiempo, de los pocos casos que se presentan, finalmente no tienen el resultado esperado. Entonces, eso va a aumentar la percepción de que no se está persiguiendo la corrupción y eso lo avala el ranking que todos los años realiza Transparencia Internacional, donde nosotros venimos en los 5 últimos años colocados entre los países más corruptos, con una consecuencia letal de cara a la imagen del país, a la inversión extranjera y a recibir una serie de facilidades que está condicionado a ello. Y por eso nosotros hacemos hincapié que se respete el debido proceso. Sobre todo, usted quiere formular cargos, realice la auditoría a través de la Cámara de Cuentas y cuando el Ministerio Público tenga ese instrumento, entonces inicie la investigación y presente el caso cuando ya lo tenga totalmente completo, inclusive sin pasar por el proceso de una medida de coerción, sino irse a la preliminar y presentar, inclusive decirle, él puede esperar el juicio en libertad y eso va realmente a crear las bases de que la población crea verdaderamente en una lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción parece, por parte del Ministerio Público, parece que tiene una tendencia persecutoria. Por ejemplo, el allanamiento de la Cámara de Cuentas y la confiscación de una serie de documentos que se llevaron sin dejar un acta de lo que se habían llevado. Yo creo que mañana muchos documentos importantes que pueden servir para acusar a otra persona o para liberar a otra de toda responsabilidad por lo que hicieron, van a hacer mucha falta y no se sabrá realmente cuál expediente se perdió o cuál expediente podría perderse. Pero vamos a hablar de ese tema cuando regresemos en la última parte de nuestro tema de esta noche aquí en Edición Nocturna.